Oye, me ha encantado lo del concepto de borbonear. Cuéntame, o sea, con borbonear es relación de los Borbones con la política, ¿no? Es decir, vamos a hacer un poquito de historia. Fran, no te pases, no nos lleves al siglo XVIII. Llévanos a estos últimos 40 y pico, 50 años de democracia, en el que, bueno, pues más allá de los casos de corrupción que hemos comentado, hemos visto también una relación entre la monarquía y la política que en principio no debería darse. No, a ver, el verbo borbonear viene, como tú bien has dicho, viene a decir que los reyes de la dinastía Borbón en España se metan en política, ¿no? Esto es algo que en el siglo XVIII, permíteme, pues era de lo más normal, en pleno absolutismo, pero que ya a finales del XIX o en el XX, pues no lo es tanto, ¿no? Y decimos que no lo era tanto porque existía ya un régimen constitucional que de alguna manera, pese a sus imperfecciones, pues obligaba a los reyes a supeditarse a la soberanía popular expresada en las Cortes, ¿no? Que es precisamente lo que hizo Leonor el otro día, algo que su tatarabuelo Fernando VII pues le hubiera dado un jamacuco, ¿no? Allí a tenerlo que hacer delante de todos los diputados, ¿no? Pero esta situación, digamos que cambió, vamos a irnos más a la actualidad, con la transición, ¿no? Si bien Juan Carlos fue puesto ahí por Franco, el nuevo monarca aceptó el juego constitucional, ¿no? Y de hecho fue una figura determinante para consolidar la democracia, ¿no? Por tanto, una vez que Juan Carlos acepta su papel de rey constitucional, digamos que la monarquía deja de tocar política, ¿no? Al menos como lo habíamos entendido las décadas y los siglos anteriores, ¿vale? La familia real, de hecho, no vota, pese a que la ley no lo prohíbe, ¿no? Y no lo hace por garantizar la neutralidad de la institución, ¿no? Como anécdota, los reyes de España solo han votado en los últimos años en referéndums como el de la Constitución Europea, en el que la reina Sofía se dejó el DNI en casa, por anécdota. Eso es la falta de costumbre, ¿no? O el de la OTAN en 1986, por poner algún ejemplo, ¿no? Y antes hemos comentado, hablando esto de los votos, ¿no? De votar, que cualquier error o gesto inapropiado, como podría ser ir a votar, aunque fuera voto secreto, esto podría menoscabar la institución de la monarquía. Pensad que además la monarquía española, pese a ser de las más antiguas del continente, tuvo una segunda oportunidad en España en 1975, tras la República y el franquismo, por lo que su salud no es de hierro. Es decir, que cualquier paso en falso puede hacerla tambalear, y un paso en falso puede ser borbonear, Sí. precisamente. Oye, me has hecho pensar en cuántas ocasiones en su vida necesitará el rey o la princesa Leonor usar el DNI, ¿sabes? O sea, me has hecho pensar en plan, ¿cuántas veces necesitará el DNI para abrir una cuenta bancaria o qué? Y sobre todo también otra cosa, si es que a la Casa Real llega la tarjetita del censo que te dice en qué mesa te toca votar. Eso, Esto también puede ser interesante. Eso de la carta me ha hecho pensar, ¿eh? Claro, oye, Eso de la te carta del tiene que llegar, censo. hombre, pues usted tiene que votar en la mesa tal y tienes que hacer cola como el resto. Oye, anécdotas aparte, bueno, o siguiendo con anécdotas. Antes hablábamos, ¿no? De esta inmiscusión y sobre todo críticas que ha habido a la corona por meterse en política. No sé, Fran, si destacarías algún episodio, pues como decimos, en el que se puede haber visto el plumero, vamos a decirlo así, al rey. Sí, pese a esta pretendida neutralidad, pues sí que ha habido alguna ocasión en la que el rey de España se le ha visto algo el plumero. De hecho, en 1980, vamos a irnos a la prehistoria de la transición, cuando el gobierno de Adolfo Suárez estaba en crisis y asediado por todas partes, en varios momentos al rey Juan Carlos se le había escapado en público, bueno, en público, en corrillos con políticos y militares, pues que Suárez, que se había cansado de Suárez y que lo mejor que sería era que saltara de la Moncloa, ¿no? Esto, de hecho, se cuenta en el podcast Ex-Rey, ¿vale? Que está en Spotify y en varias plataformas, y sería una de las razones que algunos historiadores aducen por la que algunos militares se vieron como espoleados a llevar a cabo este alzamiento militar, este golpe de Estado, o esta intentona golpista en 1981, con Tejero entrando tiros en el Congreso durante la sesión de investidura de Calvo Sotelo. De hecho, tras el fracaso del 23F, este fracaso tuvo mucho que ver con la intervención del rey Juan Carlos. Primero saliendo, bien recordaréis, ¿no? Con uniforme militar a pedir calma a los españoles y el fin del asedio al Congreso, ¿no? Y esa noche, además, Juan Carlos pues estuvo llamando a las regiones militares pues para convencer de viva voz a sus mandamases, a los generales que las lideraban, pues para que no se unieran al golpe, ¿no? Y tras el fracaso del 23F, el rey, con la fama por las nubes por haber ayudado a la pervivencia de la democracia, digamos que pasó a ser una figura más como de prensa rosa, de páginas de sociedad, páginas salmón, ¿no? Que no de las Campechano. páginas políticas. El campechano, sí, el campechano. Pasó de las páginas de la política a las páginas salmón, ¿no?
Y no sería esta su abdicación en 2014 ya totalmente desprestigiado cuando la monarquía volvió a hacer el paso hacia las páginas de política. 3 años más tarde, en 2017, Felipe VI, su hijo ya como rey, de hecho protagonizó un polémico discurso en el que criticaba muy duramente a los independentistas tras el 1 de octubre, tras el referéndum del 1 de octubre, sin hacer mención a las cargas policiales en Cataluña que había habido 2 días antes, ni a los heridos que habían provocado, ¿no? Y a todo el sin Dios que se había generado aquel día, ¿no? Este discurso para muchos marcó un antes y un después político de Felipe VI, que para algunos pues, se habría vinculado con los sectores más conservadores de este país. Los mismos partidos como APP, Ciudadanos y Vox, que tienen el nombre del rey continuamente en su boca como si fueran los garantes de la pervivencia de la monarquía. Aunque hay que decir que los más conservadores o los más nacionalistas del país, precisamente hace unos días no estaban muy contentos con Felipe VI al nombrar a Pedro Sánchez como candidato a la investidura, ¿eh? Algunos que era el rey, bueno, esos vídeos de TikTok que empezaran a correr de es que no es mi rey, un traidor, etcétera, etcétera, ¿para qué quiere una corona si va a hacer esto? Pero bueno, sí, fue también gracioso ver eso. Dicho esto, hemos hecho este repaso. Muchísimas gracias, Fran, por el repaso que hemos hecho en los últimos años. Hemos llegado evidentemente hasta Felipe VI. Y hablemos de la monarquía porque, Alba, yo te he dicho antes, no es una cuestión de esta semana, no es que los partidos la tengan contra Leonor, sino que es la institución de la monarquía la que genera, bueno, argumentarios en todos los partidos políticos. Cuéntanos. Sí, pues mira, digamos que en España hay tres posiciones bastante claras respecto a la monarquía que giran, pues sobre todo en el eje izquierda-derecha. Ya lo sabemos que en España los votantes y los partidos de derecha son monárquicos convencidos y por tanto apoyan a la monarquía, aunque, y esto Fran lo sabrá mejor que yo, no debemos olvidar que durante años pues parte de la extrema derecha española pues rechazó la monarquía por oponerse al franquismo, pero al final pues se ha acabado consolidando entre los partidos y los votantes de derechas. Por tanto, incluimos a Vox y al Partido Popular entre los partidos que apoyan pues firmemente a la monarquía. Esa es de hecho pues su posición oficial. Pero en la izquierda hay diferencias porque el PSOE no se suele posicionar demasiado y estas dudas vienen de su origen republicano. De hecho, durante las negociaciones para la Constitución española, el PSOE se opuso más incluso que el Partido Comunista a la instauración de la monarquía, pero durante la democracia, pues al final acabó aceptando la institución y se define como un partido de valores republicanos, pero reconoce la monarquía. Y esta cuestión pues al final yo creo que va a ser siempre un conflicto dentro del partido porque esos votantes también están bastante divididos. Pero sí que los partidos a la izquierda del PSOE son todos republicanos, como hemos podido observar en todas sus reacciones hacia cuestiones monárquicas desde pues la creación de estos partidos, aunque en los inicios de la transición el Partido Comunista sí que apoyó a la monarquía. Interesante lo que dices del PSOE, porque igual que decimos que en un minuto hablaremos con Lidia sobre la posición de los españoles respecto a la monarquía, hablaremos con Emilio en la parte final sobre todos los partidos y cómo en los diferentes países se ve la monarquía constitucional. Y una de las cosas que nos encontraremos, ligado con lo que dices, Alba, es que los partidos socialdemócratas, es decir, los hermanos del PSOE, están más o menos en la misma tesitura. En una tesitura en que ni pa' un lado ni pa' el otro, en que se sienten republicanos, pero tampoco un poco monárquicos también, pero sí, pero no me quiero mojar. Exacto, no sé si quiero carne o pescado. Sí, exacto. Sí, pues es lo que le pasa aquí. Exacto, vemos, como decimos, los partidos de derechas con un posicionamiento claro, los que están más a la izquierda de los socialdemócratas, en este caso el PSOE también, y un PSOE, pues que bueno, que hemos repasado también esa historia de dimes y diretes y de, bueno, sobre todo la curiosidad esta, de oponerse más que el Partido Comunista a la monarquía en la Constitución. Súper interesante. Chicos, Francisco Javier Rodríguez, Alba Moreno, muchísimas gracias y nos escuchamos la semana que viene. Hasta la semana que viene.